Pues nuevamente estamos con ustedes al aire. Ya tuvimos un programa sobre uno de los aspectos de la observación electoral que está cubriendo el OMCIM, y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes otro de los aspectos de la observación electoral que estamos haciendo, que es el de la cultura de la discapacidad. Este es un proyecto que se maneja en OMCIM desde el 2012, y en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de incluirlo también en la observación electoral. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Pues promover la difusión de los derechos de las personas con discapacidad para que tengan un mejor acceso a la hora de tratar de emitir su voto. Entonces, bueno, pues esta mañana tarde me acompañan Blanca Brunal, la periodista que además ha estado responsable de varias de las cápsulas que ustedes van a estar viendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gloria Alcocer, que bueno, pues está en la organización Fuerza Ciudadana. Gloria, muy buenas tardes. Muchas gracias, Regina, buenas tardes. Y bueno, Juan Manuel Martínez, que también pues se ha encargado de ir haciendo una recopilación de la información que se ha difundido en estas elecciones, que desafortunadamente no ha sido mucha con relación a la situación de las personas con discapacidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Ahorita comentamos ese aspecto. Muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar este primer bloque de información y de reflexiones, pues justamente con un recuento de lo que sucedió en la semana. Entonces, a ver, Juan, cuéntanos en términos generales cuál fue la cobertura, la presencia del tema de la discapacidad en la cobertura electoral. Nos vas a comentar tanto de la cobertura nacional como de la internacional, ¿no? Sí, lo que hemos detectado en esta semana es que hay claroscuros, porque hay candidatos sobre todo en los estados, que están abordando el tema de la discapacidad, pero digamos que son intermitentes, y el reflejo en los medios también es intermitente. Aunque hay propuestas muy interesantes. De hecho, uno de los casos que recuerdo, había un candidato en Morelia, otro en Querétaro, me parece, pero también la candidata del PRI en Nuevo León, y dio como una especie de seguimiento a las propuestas que realizó la semana anterior cuando se reunieron con la organización de personas con discapacidad, todos los candidatos, que digamos se queda como un registro muy interesante de lo que quizá podría hacerse en otros procesos, ¿no? De cómo los diferentes candidatos a un puesto de elección popular deben agendar una reunión con personas con discapacidad para escuchar sus necesidades. Entonces ella fue la que dio un poco de seguimiento a esas propuestas, a esa reunión, pero como les decía, fue muy intermitente O sea, la cobertura de los medios, perdón que te interrumpa, pero creo que es importante que tengamos esta percepción de que la atención está tan centrada en las estrategias de propaganda de contraste, dicen algunos, y bueno, sucia, dicen otros, que realmente este tipo de información pasa de lado, ¿no? Entonces no tiene suficiente espacio. Pero aquí es donde está la parte importante. Como les comentaba, había claroscuros porque el jueves que organizamos el desayuno, hubo medios que acudieron a escuchar lo que estábamos proponiendo, lo que estamos haciendo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, bueno, fueron dos cosas. Una fue la presencia de organizaciones que ya tienen mucha experiencia en este ámbito. La presencia de organizaciones que dieron la bienvenida al esfuerzo, y esta disposición, este entusiasmo para unir esfuerzos, para poder trabajar juntos hacia adelante, no solamente en este proceso, sino más hacia adelante. Y la otra parte que me llama la atención es pues el entusiasmo que mostró la cadena Radio Centro para difundir una serie de informaciones en este tema, que incluye la entrevista que te hicieron, en donde se puede percibir este ánimo, este entusiasmo, que tendría que extenderse, ¿no? Si nos ponemos optimistas, tendría que extenderse a otros medios, pero que en este caso Radio Centro dio una amplia difusión al tema, ¿no? Pues bueno, tú estuviste, nos acompañaste, Gloria, ¿cómo viste el ambiente? ¿Cuál es tu percepción
justamente de los medios, del ambiente que se creó. Cuéntanos. Pues yo creo que hay dos cosas muy importantes que destacar, por ejemplo, en el caso de la conferencia de prensa que dieron. El tema de la observación electoral casi siempre se remitía a compra y coacción del voto, a delito, cosas muy particulares, pero dentro de un ámbito ya muy común, pues. Y en este caso, el tomar o tocar temas desde la observación electoral, como los derechos de las personas con discapacidad en sus derechos políticos, pues para mí fue una grata sorpresa encontrar que había mucha gente de prensa, que había otros compañeros de sociedad civil y compañeras que estamos acompañando primero un proceso que tiene que ver, creo que eso es fundamental, con la defensa de derechos humanos, con la defensa de los derechos cívico-políticos de las personas con discapacidad. En nuestro caso lo hacemos con la gente joven, pero nos damos cuenta que hay un símil, que son estas agendas muy olvidadas y que efectivamente en los medios de comunicación pesa más lo que pudo haber dicho un candidato y cómo se peleó con el otro que los esfuerzos que desde sociedad civil y desde los propios procesos de observación se acompañan. Y creo que esto que están haciendo ustedes, Regina, desde OMCIM, y de lo que están poniendo en la mesa y en tela de debate, es este tema que va más allá, un paso más allá. Ya no es solamente observación y derechos, es observación electoral, derechos humanos, cívico-políticos de las personas con discapacidad. Entonces, como organización Fuerza Ciudadana y como ciudadana, me parece algo que no solamente tenemos que hacer una vez, lo tenemos que trabajar todo el tiempo. Y creo que ese es el gran reto, pero si ustedes están logrando tener este primer acercamiento con los medios de comunicación, porque los medios alternativos son los que más nos ponen atención, los que más nos pelan, diríamos. Sin embargo, Animal Político. Pero llegarle a Notimex, llegarle a Radio Centro, ese es el verdadero reto. Y que ustedes lo hayan logrado y que lo podamos acompañar desde la sociedad civil, yo creo que eso es fundamental. Y creo que ese es un esfuerzo que hay que trabajar, repito, no solamente en una coyuntura electoral, sino en un proceso electoral, pero que esto no termina aquí, ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba, porque tenemos procesos electorales constantemente. No, definitivamente, Gloria, y bueno, lo que yo contaba también en la conferencia de prensa fue pues la anécdota, ¿no? Cuando por fin llega la convocatoria para la observación electoral, yo reviso la convocatoria y veo que, bueno, pues está en la parte preelectoral, pues bueno, que como tema está la promoción de los derechos de las mujeres a votar, la promoción de los derechos de los indígenas, la promoción de los derechos de los jóvenes, pero no estaba esta parte previa de estar insistiendo en que también las personas con discapacidad se debe de alertar y se les debe de invitar y se debe hacer esta campaña. Solo había en la convocatoria para la observación el día de las elecciones. A ver qué pasó, a ver si fueron se a les votar. fueron o no. Entonces, ese tema, Blanca, pues nosotros lo tocamos mucho también en el programa de radio en el que tuvimos la oportunidad de participar durante un año ahí en el IMER. Teníamos un programa, Hoy por ti, mañana por mí, cultura de la discapacidad. Blanca, pues ese era el gran debate, la visibilidad, ¿no? Exactamente, o sea, dar la oportunidad nosotros como sociedad en general a todas las personas que presentan alguna discapacidad. Yo creo que el ejercicio de este momento, y me he dado cuenta cuando me ha tocado convocar a los funcionarios de alguna institución para que participe, han estado abiertos. Eso ha sido una respuesta muy interesante. Y las mismas personas con discapacidad también han estado interesadas en participar dentro de este proceso. Pero, muy emotivo. Bueno, Blanca se encargó de hacer unas cápsulas también sensacionales de invitación al voto, y entonces, bueno, también está con nosotros Lala Monroy. Vamos a ver la cápsula que hizo Blanca con Lala, y vamos a ver también, viene Tobián, ¿no? Tobián Ledesma, de Fuerza Ciudadana, que también nos puede contar varias de sus experiencias, y viene Livio Novi, que también está colaborando con nosotros en el proyecto. Entonces, los dejamos viendo la cápsula de Lala Monroy y regresamos en unos instantes para seguir con la conversación.
discapacidad es parálisis cerebral. Nací con el cordón enredado y me dieron varias convulsiones y me dejó una secuela de parálisis cerebral. Era porque a través de unas madres de familia que fundaron a PAC, estuve como voluntario y me dieron el trabajo. En la PAC elaborábamos tablas de comunicación para los niños y jóvenes. Yo envío que toda persona ejerza su derecho, la cual es el voto. Este 7 de junio yo voto por la inclusión. Contáctanos llamando al 5580-7334 o escribiendo a contacto@omsim.mx. Nuestro Twitter es @omsim2015. Volvemos enseguida. Bueno, estamos nuevamente ya al aire y como ven, bueno, pues somos bastantes más ya aquí en la mesa. Este segundo segmento es un segmento que a mí me emociona particularmente porque surgió justamente de una intervención de Gloria en la conferencia de prensa. Porque cuando le dimos la palabra a Gloria, puso la parte, el énfasis en lo que ustedes como organización, como Fuerza Ciudadana, han aprendido de las personas con discapacidad. Entonces yo quise hacer este segmento sobre lo que todos nosotros hemos aprendido de las personas con discapacidad. Entonces, nada más rápidamente presento Livio Novi, que tiene una discapacidad visual. Livio es colaborador del Observatorio de Medios OMSIM y nos está asesorando en este proyecto, y además de que está monitoreando y es excelente. Livio, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nomás una aclaración. Doble discapacidad porque también hay algo de motriz por hidrocefalia de nacimiento. Perfecto, ok. Esto. Lala Monroy, que bueno, pues también nos ha asesorado, hemos aprendido mucho de Lala, y acaban de ver la cápsula de Lala haciendo esta invitación al voto. Buenas tardes, Lala. Buenas tardes. Blanca Brunel, bueno, pues ya te presenté, pero Gracias. De todas maneras, Sí, buenas tardes. Y Gloria Alcocer, pues ya. Y Tobián Ledesma, que también de Fuerza Ciudadana. Bueno, pues entonces yo quisiera que reviviéramos ese momento en donde tú en la conferencia de prensa, que fue una conferencia de prensa además muy emotiva, ¿no? Uh-huh. Tú tomas la palabra y nos dices, pues es que finalmente nosotros pensábamos que íbamos a capacitar y que les íbamos a enseñar cosas a algunos de nuestros observadores en las elecciones que tienen algún tipo de discapacidad, y los que terminamos aprendiendo mucho fuimos nosotros, ¿no? Entonces, así retomemos esa parte. Pues les pongo un poco el contexto. Nosotros trabajamos en 2012 un observatorio sobre defensa de derechos cívico-políticos de las y los jóvenes. Y nos parecía que lo más importante era poner la voz de estas y estos jóvenes en el centro y su experiencia en campo en observación electoral. Y dada la experiencia que habíamos tenido primero en 2009 con una sola observadora electoral que tuvo una discapacidad, tiene una discapacidad motriz,
En 2009-2012 dijimos, bueno, vamos a hacerlo más amplio y vamos a invitar a 8 jóvenes, hombres y mujeres, con diversos tipos de discapacidad, a sumarse a hacer observación electoral, con una cosa muy importante, que era que nos contaran de viva voz su experiencia y sus obstáculos para ser observadores electorales. Ellos y ellas observaban exactamente lo mismo que nosotros. No tenía ningún tipo de batería específica, solo se incluyó una pregunta que era si, por ejemplo, en la capacitación de funcionarios de casilla había algún tipo de capacitación para personas con discapacidad. Y primero lo que hicimos fue citar a estas 8 personas, o estos 8 jóvenes con discapacidad, a darles una capacitación. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Tobián estaba ahí con nosotros, que los capacitados fuimos nosotros. Porque cuando empezábamos a decirles, bueno, pues esto es el código electoral, en ese entonces todavía un código electoral federal, todo lo que tiene que ver con la metodología propia de la investigación, ellas y ellos nos empezaron a decir, bueno, pero ustedes no se han dado cuenta que nosotros también tenemos que capacitarlos, también tenemos que sensibilizarlos. Y por ejemplo, teníamos a un observador fantástico ciego, con debilidad visual, que llevaba a su perro. Entonces lo primero que nos decía es, ¿y ustedes han pensado cómo voy a entrar yo con mi perro guía a una casilla o a una oficina del IFE? Entonces ahí fue cuando nosotras dijimos, caray, las capacitadas vamos a ser nosotras, la sensibilidad la vamos a adquirir nosotras. Entonces fue verdaderamente un aprendizaje fundamental. Tania Zurita, que ya la invitamos a que participe compartiendo su experiencia también, pues lo que nos decían era esta triple discriminación a la que se enfrentaban. Primero, por ser, por ejemplo, en el caso de Tania, por ser mujer, por ser joven y por tener una discapacidad. Y eso nosotros no lo habíamos mirado, no lo habíamos vivido. Entonces, el poner en la mesa de observadores electorales y en la mesa del propio IFE, el decir, oigan, ¿qué está pasando con las personas con discapacidad? Fue este grupo el que descubre en la misma observación que la ley decía que la gente privada de sus facultades mentales no podía entrar a las casillas, de acuerdo a quien lo juzgara, que será el presidente de la casilla. Entonces, eso simplemente nos hace hacer toda una mirada y una reflexión muy fuerte, que fue cuando ellos nos terminan capacitando a nosotras y terminan poniendo en la mesa un tema tan fundamental como es el acceso, pero no solamente el acceso al día de la jornada, que es lo que decías tú, Regina. Tiene que ver con un proceso de capacitación. Si quieres ser funcionario de casilla y tienes algún tipo de discapacidad, hay una infraestructura, hay un manual, eso es lo que empezamos a aprender. Y tenemos que promover, justamente sensibilizar a la gente para decirles, ya hay nuevos materiales, ya hay cosas que les van a facilitar el acceso, utilícenlo, ¿no? Pero a ver, Tobián, ¿tú qué nos cuentas? Pues bien lo comentaba Gloria, fue una experiencia muy interesante porque pues con los observadores entendimos todo lo que hay detrás de derechos cívico-políticos para personas con discapacidad y en este caso personas jóvenes con discapacidad. También nosotros hicimos un monitoreo en redes sociales sobre de lo que estábamos trabajando, porque hay que tener en contexto. Nosotros estábamos observando los programas de educación cívica y fomento al voto joven para personas en el 2012. No solo el INE, bueno, IFE en aquel entonces es la única institución encargada de promover la participación ciudadana. También son los partidos políticos. Son entidades públicas que tienen como obligación promover la participación ciudadana. Entonces nosotros dijimos, ¿qué están haciendo los partidos políticos para hablarle a los jóvenes? En este caso hicimos una revisión de las redes sociales de la candidata en aquel entonces y los candidatos para presidente, las redes sociales de los partidos políticos y las redes sociales de las estructuras juveniles de los partidos políticos. Comenzamos a revisar qué decían sobre jóvenes y la sorpresa es que no decían nada. Y nuestra gran variable fue el movimiento 132. Después del movimiento 132, en redes sociales empezamos a descubrir que la palabra jóvenes comienza a aparecer. Ese es un punto que yo creo que tenemos también como aprendizaje. Es una de las cosas que nosotros deberemos estar monitoreando. Y bueno, pues acaban de estar con nosotros Alex Rubio. Lo vamos a poner como uno de los puntos que tenemos que estar monitoreando. Ahora, yo quisiera, Blanca, que tú nos compartieras también esa llamada telefónica que me hiciste anoche, en donde me decías, es que Lala me regañó.
Bueno, sí, anoche pues pasé un poquito así como que ella me puso contra la pared un ratito. Bueno, ya después terminamos. Nos abrió los ojos, exactamente, y ya después terminamos riéndonos las dos porque hubo una palabra que no se debe usar y que en ese sentido, en este proceso tenemos que tener en cuenta. Nosotros posiblemente lanzamos las palabras o las expresiones, los términos para referirnos a las personas con discapacidad y debemos utilizar las que están precisas, ¿no? Vamos a ser más precisos. Mira, acabamos de ver la cápsula, sí, y la cápsula tiene subtitulaje, ¿no? Y tiene algunos, algunos llamados. Claro. Entonces, en ese subtitulaje, pues Lala cuando lo revisó encontró una palabra que estaba mal usada, que no la usamos correctamente, y bueno, pues sí, nos jaló las orejas. Sí, porque ella me dijo, muy correctamente, además, sí, Lala, porque eso es importante. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje también. Los periodistas están en un proceso de aprendizaje. Claro. La sociedad está en un proceso de aprendizaje. Entonces, así debemos de asumirlo. Y una de las cosas que, bueno, ya me gusta es que finalmente ya las veo muy tranquilas, muy reconciliadas, porque Blanca cuando me llamó sí me decía que, bueno, pues Lala estaba muy enojada. Pero ya lo entendimos que es un proceso, ¿no, Lala? O sea, me explicaste que tu problema es, no problema, sino tu situación la condición es una persona con parálisis cerebral. Sí, y estamos confundiendo el tipo de discapacidad. Bueno, ¿no? ya eso quedó claro y ella dice, sí, es cierto, estamos aprendiendo todos. Entonces, este bloque pues lo hemos dedicado a este tipo de aprendizajes, pero pues todavía nos falta un poquito más. Entonces vamos a una pausa en donde ustedes hablaban de la parte de los perros ciegos. Digo, los perros ciegos. Los perros guías. Sí, hay perros ciegos que tienen a sus perritos guías. Bueno, sí. A ver, va de nuez, va otra vez, rewind. Nos estaban hablando de los perros guía. Pues justamente nuestros asesores han hecho un esfuerzo por adaptar el manual de los funcionarios de casilla, poniéndolo pues más accesible solo para la parte de las personas con discapacidad visual y con un apartado especial para los perros guía. Entonces, bueno, pues vamos a ver la cápsula y regresamos en un momentito con los perros ciegos. Bueno. Pues esta fue nuestra cápsula con los perros ciegos, bueno, con los perros guía. Pero entonces, bueno,
siguiendo con esta mesa, porque pues se nos quedaron varias cosas en el tintero. También está la parte de las observaciones que me hacía a mí directamente Livio, porque tuvimos la oportunidad de tener una conversación vía telefónica en una entrevista muy buena después de la conferencia de prensa con el espacio de Radio Fórmula en Estados Unidos. Y entonces, pues la escuchó Livio, la estaba monitoreando porque también es parte de su labor ahí en el OMSIM, y bueno, pues terminó y me hizo varias observaciones en relación a qué es lo que tengo que cuidar. ¿Qué fue lo que me dijiste, Livio? Bueno, antes que nada, buenas tardes otra vez. Y lo que hay que aclarar es que no es una boleta braille. Las boletas son las que usa cualquier elector. Lo que se hace es, se mete a una plantilla, tiene dos capas, o sea, tienes digamos, el plástico, y la otra parte tiene como una ventanilla, que es donde están los nombres de los partidos. Esa tiene que estar empatada con tu boleta imprenta, ¿sí? Una vez que está, entonces tiene que coincidir con los cuadritos que corresponden a los nombres de los partidos. Entonces, ¿qué hace? La persona ciega lee el nombre del partido y no recuerdo si es arriba o abajo está el cuadrito, entonces ya tacha con la crayola el que él desea. Y decíamos que no cabe más que el partido por el espacio del braille. El braille son 6 puntos verticales. Imagínate una ficha de dominó con el número 6, la mula de 6, bueno, más bien un número 6, pero ponlo de manera vertical, dos líneas verticales. Claro, esa era una precisión importante. Ajá. Yo no me había dado cuenta. Yo estaba tomando el reporte periodístico, porque el reporte periodístico decía que íbamos a tener boletas en braille, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues yo lo repetí, pero justamente ayer tuve oportunidad de estar con los dos consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal que me mostraron el material que están distribuyendo, que ya distribuyeron. Entonces, sí, evidentemente, ahora sí ya entendí perfectamente bien cuál era la precisión que me estaba haciendo Livio. Y bueno, sí es una mascarilla que se pone sobre la boleta, pero además, entonces ahora lo que es diferente, me señalaban, es que hay un documento en braille en donde sí se pueden identificar los nombres de los candidatos, a qué partido pertenecen, etcétera. Pero también ya tienen los funcionarios de casilla las instrucciones para que, si a la gente se le olvida, porque son muchos candidatos, son muchos partidos, les pueden solicitar que les lean nuevamente el nombre del candidato por si no lo recuerdan ya a la hora de cruzar la boleta, ¿no? Sí, porque además no todos somos muy duchos en la lectura del braille, no somos tan rápidos, hay unos más rápidos que otros. Entonces yo, te puedo identificar el nombre del partido rápido, pero a lo mejor en las hojitas sí me tarda un rato. O incluso hay personas con debilidad visual, que es lo que vimos nosotros en 2012, que no saben leer braille. O gente con ceguera que no sabe leer braille. Entonces, por eso es tan importante la precisión que haces, Regina. No, y en el manual que sacamos justamente, de los manuales de los funcionarios de casilla, viene esa parte especificada, ¿no? Si quieren, lo pueden hacer en braille. ¿Por qué? Porque, va a ser más en secreto, va a ser, inclusive la urna viene marcada con braille, ¿no? Pero entonces, pues ese es uno de los puntos en donde pueden solicitar el auxilio de alguna persona también para que les lea y para que los apoye, ¿no? Nada más que entonces, disminuye la secrecía del voto, ¿no? Y la independencia. Y la independencia, exactamente, ¿no? Intimidad. Ese es uno de los puntos. Pero también, Blanca, tú me comentabas que Lala tenía una pregunta. Me dejó con una duda. ¿Cuál es la duda que tú tienes? Mi pregunta es, ¿cómo va a evaluar el INE
Las estadísticas de las estadísticas de las personas que van a votar. Ese es un punto muy importante. ¿Cómo va a evaluar el INE las personas o esa estadística al final de todas las personas que han ido a votar? Nos estamos refiriendo a las personas con discapacidad. No supe responderle. Justamente, bueno, ya a la hora de ir con los funcionarios, con los consejeros, eso fue una de las cosas que me dijeron. Va a haber también una forma de encuestar en este sentido. Y bueno, también será importante que haya esta participación. Ya nos vamos a poner de acuerdo porque ustedes están en el día de las votaciones, están justamente observando, ¿no? Así es. Están observando la parte de los jóvenes. Pero justamente como decías, Gloria, en muchas ocasiones pues confluyen en una misma persona pues ciertas características que la hacen todavía más vulnerable y que hay que justamente observar ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros decimos es, la gente no es vulnerable, alguien vulnera sus derechos. Esa es la primera, en este juego del lenguaje del que nos pone Lala en la mesa y que me parece que es algo que tenemos que insistir, así como las mujeres en algún momento nos peleamos por ser mencionadas, después fueron los jóvenes y ahora son los jóvenes, las personas con discapacidad. Es fundamental también tener información desagregada. Nosotros estaremos observando la consulta infantil y juvenil, pero dentro de nuestro trabajo estamos en la mejor disposición de incluir esta batería que diga qué pasa con las niñas, niños y adolescentes, en este caso, o jóvenes con discapacidad. Entonces, si no, nosotros practicamos un principio fundamental que es lo que no se nombra, no se ve. Y no podemos pedir estadísticas de algo que no existe para un instituto electoral o para una defensa de derechos. Efectivamente, la rifa del tigre, le decimos nosotros en este país, es ser mujer, joven, indígena. Y si a eso le agregamos con un tipo de discapacidad, ¿dónde está la vulnerabilidad? No, el Estado vulnera esos derechos. Sí, y parte importante de lo que hicimos en 2012 que podremos hacer en este ejercicio de la observación de la consulta infantil y juvenil es qué pasa con aquellos adolescentes y jóvenes que con discapacidad que quieren ejercer su derecho a participar en esta consulta. En 2012 vimos que no había materiales para jóvenes con discapacidad, ¿no? Los ponían como en una hoja, incluidos con niños menores de 6 años a dibujar. Entonces, eso es un elemento que estaremos pendientes a ver, porque si no hay plantillas braille, por ejemplo, para consulta infantil y juvenil, ¿dónde queda el derecho de estos jóvenes a participar en la consulta? Ahora nos mostraron los materiales, a ver si tenemos por ahí algunas de las fotografías que se tomaron en la entrevista. Nos mostraron los materiales, aquí estamos viendo las urnas, toda esta parte que bueno, están, pero no los han difundido suficiente. Toda la información a este respecto pues queda hecha a un lado, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, porque prevalece pues toda la información crítica. Entonces, nuestro gran reto es darle visibilidad. Por eso, bueno, pues muy bienvenida la iniciativa de ustedes de sumarse también con nosotros en este sentido. Tenemos el hashtag Yo Voto por la Inclusión. Vamos a difundirlo, pero sobre todo vamos a interiorizarlo. Es un asunto en donde sí tenemos que estar convencidos que una democracia no es democracia si persisten todavía cualquier tipo de prácticas de discriminación, ¿no? Así es. Pero, pues ya se nos acabó el tiempo del tercer segmento, entonces, bueno, pues continuamos. Vamos ahorita a ver una cápsula en donde uno de los consejeros del Instituto Electoral también se sumó a la campaña Yo Voto por la Inclusión. Ya son más de 20 años que tengo de trabajar en cosas electorales. He estado
en el Instituto Federal Electoral en ese entonces, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahora soy consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Bueno, básicamente lo que hacemos los consejeros es vigilar que todo el quehacer electoral se ajuste a lo que dispone la ley, la Constitución y los tratados internacionales en la materia. La cuestión de la inclusión es quizás el reto más importante de las democracias en Latinoamérica. Llevamos muchos años trabajando en grandes temas como el tema de la inclusión de las mujeres o en el tema de la inclusión de las poblaciones migrantes. Recuerda que casi todos los países latinoamericanos tienen millones de personas viviendo en Estados Unidos o en otras naciones. Es el caso de México, que tenemos 12 millones viviendo fuera del país. Pero en los últimos años hemos estado trabajando en otros sectores que habían estado quedando fuera de las primeras políticas de inclusión. Es el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad o de algunas comunidades indígenas en ciertos países que habían quedado fuera de la representación. Entonces, el nuevo reto, o te diría el reto en general, es que consigamos que todos los grupos poblacionales que haya en un país puedan formar parte de la toma de decisiones públicas, y en eso estamos comprometidos. La verdad es que el voto es libre y secreto, pero lo que estoy seguro es que voy a votar por la inclusión. Contáctanos llamando al 5580 7334 o escribiendo a contacto@omsim.mx. Nuestro Twitter es @omsim2015. Volvemos enseguida. Bien, estamos nuevamente con ustedes ya para este cuarto segmento que va a ser nuestro segmento de reflexiones y nuestro segmento de cómo nos tenemos que preparar justamente para el día de la jornada electoral. Entonces, bueno, todavía se nos quedó en el tintero, Blanca, la entrevista que tú hiciste con la gente de CONAPRED. Mireya del Pino. Interesante porque nos explicó un poco la historia de cómo nace la inquietud de esta guía y algo que ella dice que sí, este es un proceso de sensibilización, un proceso que va más allá de las elecciones. Es que ya nos estás hablando de una guía, pero no nos has contado de qué guía nos estás hablando. Es la guía que elaboró el INE y CONAPRED para ayudar para que los funcionarios y todas las personas con discapacidad estuvieran enterados de cómo se iba a llevar a cabo estas elecciones del 7 de junio y todas las facilidades que se le van a prestar a las personas con discapacidad y otros. Porque justamente cuando se dio a conocer esta guía, el objetivo que se planteaba y que de alguna manera también plantearon en la sesión donde estuvimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, el objetivo es que estas sean las elecciones más incluyentes, más inclusivas, que en donde la inclusión sea un factor base, ¿no? Clave. Pero ¿cómo lo van a lograr también? Ese es el punto, porque falta esa difusión hacia todas estas iniciativas que son sensacionales, como te comentó Mireya, ¿no? Sí, le hablamos sobre eso. Bueno, ella explica que la parte ya de difusión le correspondía al INE, ¿no? Sin embargo, sí se invitó a medios de comunicación para hablar de la guía y convocarlos a que difundieran pues esta especie de cartilla. Algo que dice la licenciada Mireya que quedó en el tintero es que quisieron hacerlo y que más adelante podrían hacerlo, es que por qué la cartilla no se elaboró en braille, por ejemplo. Eso fue algo que quedó en el tintero. Se va a retomar, pero están pues dando los primeros pasos y a mí me parece que CONAPRED, el INE, pues han hecho un gran esfuerzo en este momento con respecto a la elaboración de esta guía. Bueno, yo creo que de la elección pasada, del 2012, a esta elección sí podemos por lo menos vislumbrar algunos cambios. Digo, tendremos que ver, ya nos comentabas, Gloria, que se cumplan, o sea, que no suceda como decían también en este foro de la UNAM, pues que
a nivel leyes todo está muy bien, pero a la hora de que tienes que aterrizarlo en la práctica, pues entonces ya las cosas no están tan bien, ¿no? Ustedes van a estar observando esto, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer justamente en alianza con OMCIN y con este grupo de personas que trabajamos observación es hacer este comparativo, porque hay un primer tema que está ahí y que no es menor. Del COFIPE, con la reforma electoral, se hace una ley general digamos, de procedimientos electorales, y el tema del acceso a las casillas a personas privadas de sus facultades mentales o que tengan algún tipo de problemática que no se explica cuál es que no ese cambió. Término privadas No cambió. de las facultades mentales, pues ese es el término más complicado que tenemos. Y totalmente discriminador. Entonces, Discriminador. si estamos hablando de que hay plantillas braille, de que hay casillas móviles, que se va a buscar la accesibilidad, pues la accesibilidad también tiene que ver con la información y tiene que ver con la no discriminación, y poner a las personas con discapacidad en el mismo cajón que a la gente armada, que a la gente con consumo de estupefacientes o alcohol. Pues ustedes no me dejarán mentir, yo creo que eso es una cosa muy lógica, es totalmente discriminatorio. ¿Y a criterio de quién? El presidente de la casilla. Entonces, si el presidente de la casilla considera que Lala o Livio o alguien, pues no podrá votar, eso es lo que va a pasar. Exacto. Yo creo que ahí debemos de poner un verdadero foco rojo y decir, muy bien, ahí está la ley, pero ¿qué está pasando? ¿Quieren elecciones inclusivas? Pues hay 43 personas que no van a ir a votar, que estamos buscando en Ayotzinapa. Hay gente con discapacidad, personas con discapacidad que no tendrán ese acceso. Por eso la observación electoral es tan importante, y exponer esto, y no solamente decirlo el día de la jornada, Regina, que eso es algo que hemos insistido mucho. ¿Qué pasó previo? ¿Qué va a pasar durante la jornada? Pero ¿qué va a pasar después? ¿Habrá algún juicio de alguna persona con discapacidad que considera que sus derechos fueron vulnerados? Yo pensaría que sí. Pero si la gente no sabe que tiene esa posibilidad, no lo va a hacer. Entonces, el reto para las organizaciones pues está en esa parte. Ahora, se nos había quedado también en el tintero, Juan, en la intervención pasada, pues la lectura que tú hiciste de las elecciones en España, en donde lo que sucedía es que sí, ya firmaron la Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad, que por cierto fue una iniciativa de Gilberto Rincón Gallardo, mexicano, candidato a la presidencia en el 2000. Bueno, ya está firmado, ya está en la ley, pero lo que tú nos contabas es que en la cobertura de medios, pues enfatizaban que en la realidad no estaban cumpliendo, porque como en México falta armonizar la legislación local. Entonces, cuéntanos qué pasó en España. Sí, es importante precisarlo porque está establecido, está firmado el convenio, y lo que falta es ese último paso que no se dio antes del proceso, lo cual impidió que varias personas se quedaran sin poder sufragar. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que hemos estado platicando en este y en el programa anterior, lo que pasó en el intercambio de impresiones en la conferencia del jueves, que va quedando muy claro que todo esto es una labor de corresponsabilidad, que todos tenemos una función. Está bien, ya están las leyes, está bien, ya está el material, pero entonces aquí es donde tienen que sumarse todos los esfuerzos, desde el Estado, los partidos políticos con sus propuestas, la ciudadanía, los funcionarios de casilla, es decir, es sumar los medios, obviamente los medios de comunicación, para darle visibilidad a todo esto. Entonces tiene que ser como una maquinaria que funcione, porque si falla alguna de las herramientas, entonces los esfuerzos que se hagan no pueden avanzar a la velocidad requerida. Y en este caso, lo que pasaba en España era que faltó esa parte legislativa para dar el paso adelante, que permitiera la votación a las personas con discapacidad, aunque por otro lado, esa es una parte de la historia. La otra es que los medios de España han recogido una historia interesante, que es la del político Pablo Echenique, que participó en Aragón, que ganó la elección, y ahora él tiene una discapacidad,
pero su silla de ruedas ya se volvió emblemática. Pasó a ser como un ícono, y lo importante es, obviamente cada sociedad va desarrollando sus propios elementos para abordar el tema de la discapacidad, aunque haya elementos comunes, y lo importante es que este político, que inicialmente es un científico, que pasa a la política, lo importante es la perspectiva que él tiene, es un poco a veces dura para tratar el tema, y lo que ellos insisten junto con su colega, que es también una persona con discapacidad, es insistir en que es necesario buscar soluciones, no solamente platicar, no solamente eso, sino buscar soluciones, y lo que él va a hacer, porque su amigo perdió en la elección, lo que él va a hacer es llevar el tema de la discapacidad hacia el plano legislativo y a poner propuestas concretas para buscar esas soluciones. Pues bueno, dentro de la plática también con los consejeros, una de las cosas que puso Yuri Beltrán sobre la mesa es: estamos discutiendo mucho, bueno, pues algunos avances en términos de materiales para las personas con discapacidad, sobre todo discapacidad motriz, pero falta la parte de la discapacidad intelectual, y falta también colocar sobre la mesa que haya la participación de las personas con discapacidad, no solo votando, sino participando como observadores, y también presentándose como candidatos. Claro. Ese es el gran reto, ¿no? Pero la palabra clave dentro de todo esto es la inclusión. O sea, volvamos a que una sociedad no puede considerarse democrática si no ha interiorizado la palabra inclusión, y si no aprendemos también a valorar las diferencias. Nos mintieron quienes nos educaron en la creencia de que la igualdad es lo que debe de prevalecer. No, o sea, sí tenemos que valorar la inclusión. Entonces, pues nosotros hemos lanzado este hashtag Yo voto por la inclusión. Vamos a contar con su apoyo, por supuesto, Gloria. Nosotros votamos por la inclusión, por supuesto. Pues nosotros votamos por la inclusión, y hashtag comuníquense con nosotros a través de ese hashtag Yo voto por la inclusión, del @OMSIM, el @Regi_Santiago. ¿Cuál es el tuyo? @Juanciam. Gloria Alcocer, muy creativa. Pues bueno, nosotros votamos por la inclusión. Así es. Obviamente, claro que sí. Muchas gracias, Regina. Pues muchísimas gracias por la atención, y bueno, pues vamos a estar transmitiendo y vamos a estar en contacto con ustedes el día de la elección. Así es que estén pendientes de nuestro sitio omsim.mx. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.